tenemos a nuestro querido amigo Joey Shaw que vendrá a compartir con nosotros. La próxima semana estaré hablando del capítulo 2 de Colosenses, pero Joey va a cerrar el capítulo 1. Joey y su familia son misioneros y colaboradores, y es un autor y es poeta. Acaba de lanzar un libro de poesía. Y me encanta que que tenga tantas virtudes. Y ahora están invirtiendo sus dones y talentos en Santa Coloma y Granollers. Tienen una comunidad de fe hermosa, han plantado iglesias y Dios está haciendo cosas muy grandes y están haciendo la diferencia. Y son amigos muy queridos de nosotros. Queremos darle la bienvenida a Joey Shaw para que comparta de la serie de los Colosenses. Muchas gracias, es muy bueno estar con ustedes hoy. Me encanta traer la palabra de Dios aquí a ICD. Así que, como John mencionó, saquen su móvil. Si tienen su Biblia, les invito a que vayan al libro de Colosenses. En el capítulo 1, versículo 24, vamos a leer de los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Y mientras hacen eso, me encantaría recordarles de lo que John nos enseñó la semana pasada. Si estuviste aquí la semana pasada, te invitamos a que se pongan al día si no lo han escuchado aún. Pero hay tres cosas que nos dijo: que Cristo es exaltado por encima de todo. Él es exaltado. Cristo es la fuente. Ese fue el punto número 2. Y el punto número 3, que Él lo contiene todo. Él es el que lo contiene todo, tiene a todo en sus manos. Si estuvieras en otra galaxia, a millones de años luz, Él todo lo sostiene. Jesucristo lo tiene en sus manos. Eso es hermoso. Así que hoy vamos a estar viendo en la última mitad del capítulo 1 de Colosenses y vamos a llegar al capítulo 2, versículo 4. Pero antes de leer, quiero darles un poco de contexto aquí. El apóstol Pablo, que escribió esta carta, estaba en la cárcel y está luchando con falsos maestros que estaban engañando a la iglesia. Así que escribe esta epístola, esta carta, para asegurarse de que la iglesia en ese entonces y ahora pueda distinguir entre lo que es bueno, santo y correcto y lo que no lo es. Distinguir la, el servicio bíblico y el ministerio y lo que no lo es. Así que al estar leyendo, te invito a que pongas atención a lo que Pablo identifica y explica este ministerio. Y la segunda cosa en la que quiero que piensen es que no solamente estamos pensando en apóstoles, pastores, líderes, sino que estamos pensando en ti y en mí y nuestra identidad. Al leer, quiero que pienses: ¿cómo es que la identidad de Pablo se conecta a mí el día de hoy? Como un siervo, como un discípulo de Cristo. Y quiero que hagan una cosita más. Quiero que piensen cómo este pasaje magnifica al Señor Jesús. Leamos y después oraremos. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios. Me encomendó para ustedes el dar el cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. Esos son sus discípulos, sus seguidores. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza del misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo Jesús. A este proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí, para que puedan entender la gran lucha, fortalecido por el poder de Cristo y su amor,
para alcanzar todas las riquezas y el entendimiento de los misterios del Señor, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y os digo I esto, say this that no one para que may nadie deceive you with los engañe con ridicule plausible, argumentos persuasive arguments. capciosos. For though I am absent in body, yet Aunque our estoy witness físicamente spirit rejoices in good ausente, les order acompaño en of the espíritu firmness y me of your faith. alegro al ver Okay, su buen orden y la let's firmeza pray. de su fe en Cristo. Oremos. Thank you for your word, Gracias por tu palabra, Lord Jesus. And I Señor pray that Jesús, y oro para by que the power, by your por power, tu your poder, energy working in me, that you tu would make poder obrando en known mí, que your hagas word this morning. Fill me with your conocida tu spirit. palabra. Help Lléname de tu me, give me espíritu the y gift of ayúdame. being Dame el clear. don Help de me to claridad. call this Ayúdame church a to llamar a obedience to esta your word iglesia a la and obediencia. lost Christ. En el nombre Please, de Cristo. Holy Spirit, help me Espíritu depend on Santo, you, we ayúdanos a depend on you depender en to ti see marvelous things in para your ver word. In cosas Jesus' name, maravillosas. En el nombre de amen. Jesús. Amén. Amen. Okay, so Paul sees his ministry Pablo in ve este two ways. ministerio de Okay, dos sees formas. ministry in two ways. Identifies in two ways as a disciple of Como Christ los called to discípulos serve fueron Christ. llamados a First servir is a a Cristo. servant. Primero es Okay, so he's como using us as a siervos servant, and then we're going to get to later as a sufferer. y luego So he's con both servant and aquel sufferer. que sufre. So let's start with servant. Vamos a Verses empezar 23, con verses 1 el to 5, servicio, Paul versículo says, I 23, became a 25. Pablo servant dice, me or convertí en minister. That's all siervo that means, a servant of o Christ. ministro, es lo All right, now there mismo. are many types of Hay servants, muchas right? Many veces que se habla roles, del jobs servicio that y hay servants do. muchos distintos papeles So Paul's going to respecto al explain what servicio. Y Pablo kind of nos servant, what's explica the job he's been cuál given es to el do as a servant of trabajo Christ. que él recibió como So let's siervo read de verse Jesucristo. 25. Vamos a leer en el versículo 25. Became a servant of the church Se or convirtió en un minister siervo de la iglesia, according to or on the un ground of ministro according to the stewardship según el plan from que Dios God me that was given to encomendó me para for you. ustedes. So Paul sees Entonces, his Pablo identity as ve a su servant identidad como according siervo, to the como servidor, stewardship that de God gave him to do. acuerdo a la Now, what does that mean? encomienda que había recibido. ¿Y Well, qué let me explain significa this esto? simply. Déjenme explicárselo de Years esta ago, I forma. lived in North Hace Africa, años okay? vivía en el And norte de Ed África and I, y we mi moved back to the familia States y 10 years yo ago. And when we volvimos a los moved, Estados Unidos y one thing cuando changed in nos that mudamos de un country. país al otro, We left our car in North dejamos Africa. We nuestro didn't have time to coche sell en it. el norte de África, no tuvimos So tiempo I para left my car venderlo, and thought, entonces what am I dejé going mi to do with my coche car? I'm y leaving. dije, So ¿qué I vamos a called a hacer con mi friend coche? Así que le hablé a un and I said, amigo y hey, can le you take dije, care of my car? ¿puedes cuidar de mi And can coche you sell it? y podrías venderlo? I'd like for you Me to gustaría que manage my tú te affairs, manage my car, encargaras and sell it. That's your job. de cuidar And de mi I coche y left. venderlo. Y me fui. And then I called him a Entonces couple weeks después le ago and I llamé said, durante la have what I semana, asked has you to hecho lo que do? te pedí que And I said hicieras that. de I una sold manera my más car. amable, pero He says, ¿has not vendido mi yet. Okay. coche? And then after a month or so, he goes, Y hey, I no lo did what había you asked me vendido to do. hasta I que sold your car. I was después me faithful. dijo, he vendido el coche, fui fiel a That's lo a que me steward. pediste. When I left my car Eso es with una my friend, encomienda. I Cuando left him dejé as mi a steward. I coche, gave him a stewardship. le estoy And I'm the encomendando. owner of the car, so Él I es el have the right to tell administrador de him lo que what le to estoy do and encomendando. give Tengo el him his derecho de job and tell him how decirle to be faithful, cuál es right? la tarea y That's what cómo he did. puede ser That's a fiel a good, ella. clear Y esa es picture una of what imagen the Lord Jesus clara de has lo que el done Señor Jesús with ha hecho all con who el repent, apóstol which each Pablo one of aquí us y has con done. cada uno de nosotros The el día Lord de hoy. Jesus went El back to Señor heaven Jesús and he ascendió al left cielo us y nos with a dejó stewardship. con una He left the Apostle encomienda. Paul with a stewardship. So the job Y of la Paul is not to encomienda de la que create habla or try to Pablo, come up with, what do? mm, His job is to be su faithful. trabajo es ser fiel. Faithful to the La stewardship God had encomienda given him. es ser fiel. So, a steward is judged Entonces, una by their encomienda faithfulness. Okay? o By their un faithfulness. Now, faithfulness is administrador a what? es juzgado por su fidelidad. ¿Su fidelidad a But the qué? Apostle Paul, verse 25 El through apóstol 28, Pablo del 25 experienced al five 28 nos dice que things hay cinco that cosas he needed to do in his que él ministry necesitaba hacer en su to be faithful. ministerio I want to para show ser them to you. fiel. Y Verse les quiero 25 mostrar, versículo through 25 28. The al 28, first, lo primero. verse 25, of Versículo which I became a 25, minister according del to the cual me stewardship from convertí God that was given to me for you, en un to siervo make para, known, para make the dar a word of God conocer known. la That was his palabra de first job. Dios, para Paul, dar cumplimiento a your la job palabra is de to make Dios. the word of Tu God fully trabajo known. es The entire dar word of God. cumplimiento a la Don't palabra de shy Dios. off some No te parts. Don't avergüences de algunas overemphasize some partes, parts. Your no, job is to no te teach quedes and make callado con known, otras partes, declare sino que everything, the tienes que dar a entire word conocer of God.
toda la in Bible. palabra de Look at verse Dios. 27. Y luego vamos al For 27. his second job. To them, El God segundo shows that trabajo how great among the es que Gentiles are the riches of the glory of this dar a conocer cuál es mystery, la which gloriosa is Christ riqueza de in este you, the hope of misterio entre las glory. naciones, que es Cristo en See, ustedes, la esperanza de gloria. God Dios himself is the mismo, owner, Él he's the es el boss, dueño, Él he's the es el master of his amo, mission. es el Señor de esta misión. And he chose Y Él Paul eligió a to Pablo manage that for para him. que The second job gestionara eso was por for Él. Paul to serve the Él lost. servía al People who perdido. don't know Christ. That's his job. Ese es Wants su you to trabajo, participate in participar God's mission by en las serving the lost. misiones y In case you sirviendo a didn't aquellos know. que se han perdido. Third job he had, El verse tercer 28, trabajo, says, versículo Him, 28, Christ, dice, we el proclaim. Cristo, a este Cristo proclamamos. In today's world, En there's el kind of mundo de two hoy hay types dos of leaders. tipos There are de newsmakers líderes. and Son there los are que news hacen announcers. noticias y a los que anuncian las Newsmakers and noticias. news Aquellos que announcers. hacen So noticias one type, y los que las they come anuncian. up with the news. Los que los They anuncian. make the news. Ellos They crean las create the news. They noticias, generate new news. las The generan. news announcers Y los tell news that already anunciantes happened. cuentan las They're noticias que ya heralds sucedieron, son of the news. heraldos de las And the noticias. job God gave Y el Paul trabajo que le is to dio be a Dios a news Pablo announcer. era ser un Paul's got anunciante, one un thing to anunciador share de what las buenas Jesus nuevas, lo que already did and Jesús what ya he's doing había now. hecho y lo que está Don't make up haciendo the stuff, ahora. No just inventes announce nuevas it, cosas, right? sino que anuncia That was the lo fourth que haya job. sucedido. Ese Finally, era su the job trabajo. was Y to, finalmente, fourth job is el cuarto to warn trabajo and teach era everyone. advertir y See that in verse enseñar a todos. 28. He En el had to versículo proclaim, 28, warning, and teaching proclamamos, everyone. aconsejamos y Who was Paul here? enseñamos. ¿Cuál es el punto aquí? Paul was a Jew. Pablo era un The Lord judío, Jesus was a el Jew. Señor Jesús era un judío. The prophets Los, we eh, find in the Old Testament los were Jews. profetas que vemos en el Antiguo The Testamento law eran God judíos. gave La to ley his que chosen Dios people, the había Jews, dado a su the pueblo law was given elegido through Jews. había sido dada a través de los But most of judíos. us aren't Jews. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros no somos judíos. And most of the people Paul Y served aquellos a were los not que Jews. Pablo servía So no the eran point here is judíos. that El Paul's punto job aquí was es to que not give el trabajo de preference to Pablo Jews. era no It dar was not to give preference to the preferencia rich, a los the judíos, poor, a los ricos, the good looking, a los the private looking. guapos. Not to give preference to No some era who dar spoke this language preferencia or a that alguien que language, hablaba este but to idioma, warn and aquel teach lenguaje, sino a everyone. todos. And finally, Y to finalmente, not just no share the gospel solamente and see them come to compartir el Christ, not just Evangelio, teach them. no solamente Paul's job was enseñarles, to sino lead que el them into trabajo de spiritual Pablo era maturity in guiarles y Christ for his llevarles a coming la kingdom. madurez He does espiritual en this so that he Cristo, may present everyone para que pueda mature in Christ. presentaros All a right, todos I just want us to perfectos delante de orient Él. ourselves to the Vamos a Apostle Paul's ministry. That's what he orientarnos did. con el All ministerio right? del apóstol Pablo. Now, Esto era lo que él hacía. so what? Entonces, Because he lived a long time ago. porque él vivió hace mucho So tiempo. what? Y entonces, Well, bueno, the reason Paul is la sharing razón por la que this Pablo está is compartiendo to make esto sure that the church is es not para deceived asegurarse by que la other iglesia no sea teachers. engañada por otros You see, because there tipos are other leaders and de teachers who are maestros. new Había faith preachers right now. falsos There are maestros other types que of eran leaders and teachers creadores who de gave noticias, preference que daban to certain preferencia types of people. There are a other cierto tipo types de of leaders and personas. Había otros teachers líderes y who maestros que didn't necessarily think that no the Word of God was good pensaban enough, necesariamente or que la palabra de Dios era they lo weren't content with suficientemente just buena proclaiming the Word of y no God. estaban contentos con There were solo other types of proclamar teachers la and palabra de leaders who Dios. thought maybe they held the A lo secret mejor keys to the kingdom of tenían God. la llave secreta para el reino de los cielos. Maybe Eso not the pensaban. A lo bored mejor Christ proclaiming just se habían Christ. aburrido Yeah, de he's decir que a solamente Cristo era man, el but Cristo, era here's un the new hombre, stuff, bad pero hay stuff, right? cosas más nuevas, So cosas más Paul, guays. the reason he's saying this Pero is to la make razón por la que nos sure está the diciendo church today, Pablo the church esto, now, is not iglesia, deceived. asegúrense That's not de que good. no sean What's good is engañados. to Lo que es focus bueno on es Christ, enfocarnos en Cristo, from his word, de su palabra, to everyone, so compartirla they con may todos grow para que mature in todos Christ. puedan crecer en la Right? madurez de So Cristo, that's why we're ¿vale? looking at this. So Eso es lo que what estamos does it viendo mean for us aquí. today? Entonces, ¿qué How can we significa para nosotros distinguish hoy? ¿Cómo podemos leer esto? faithful Christian Ser fieles, leadership cristianos. ministry? How do we decide who to listen to? How do I decide who to listen? Decidimos a quién escuchar? I listen to YouTube Yo sermons. escucho I see tweets sermones from de other Christians that YouTube, I know. sigo I read tweets books, de pastores que and sigo, I'm leo assuming many of you libros do the same. y yo sé que muchos de ustedes hacen lo mismo, We need to pero discern. Are we necesitamos being deceived? discernir si estamos siendo Are we listening engañados. to those who are Estamos faithful escuchando a stewards of the aquellos gospel? que How do we son do that? How do we fieles a la discern? encomienda. ¿Cómo lo hacemos? A través del That's what I want to discernimiento. think about for a Y second. eso es lo que quiero que Well, pensemos por un think what the momento. Apostle Paul gives Lo us que el apóstol here Pablo is nos a dice good aquí tidbit
es que nos está dando una plantilla muy buena para poder entender a quiénes podemos escuchar, aquellos que enseñan la palabra de Dios. Pregúntate, ¿la persona que estoy escuchando enfatiza en una parte o en otra? ¿Se avergüenza de ciertas partes? We need to listen to leaders who orient their Escuchamos a ministries líderes to reach the cuyo lost, ministerio not es just alcanzar al building perdido, churches no with a lot of Christians. solamente iglesias donde están llenas de cristianos. We need to look for leaders who, at Necesitamos the core of buscar their being, there's a spirit of líderes the en gospel cuyo corazón el for the lost, evangelio not just drawing quema crowds for their para platforms. compartirlo con aquellos We need to que look for están leaders who are perdidos. good Necesitamos buscar announcers. líderes People who que are son content saying, you know what? anunciantes de las I buenas have all nuevas. I need Tengo to todo lo share que the good news with necesito the para world right compartir here. las buenas nuevas This is aquí. it. This is all I Y esto es got. todo. And sometimes, Y ya está. as a missionary, you Como run into misionero churches, and I he meet a visitado a lot of varias people, iglesias y conozco and mucha there's something that gente happens y hay algo that que rubs me wrong. sucede And que no I'll me tell you what sienta it muy pisses bien me y les voy a off. decir qué. Y se van a dar I cuenta de have por been qué. in groups, He estado en and they grupos say, hey, y me Joey, dicen, tell us Joey, the story. cuéntanos la historia. Well, what do you mean, Y story? digo, ¿cómo que la Jonah, historia? Job. Jonás, I said, no, yo, tell us the Job. story. No, no, Show us la what's historia. happening. Cuéntanos qué es lo que And I está said, well, sucediendo. I get it. You Y want to digo, know things. vale. But oftentimes they'll say, Pero muchas could I veces les just digo, teach the Bible? podría hablar You de know, la tell us Biblia, the enseñar story. la Biblia, pero And cuéntanos una historia. people want to be Porque la wowed. gente quiere They ser want to marvel. sorprendida, quiere Wow, what a maravillarse, great quiero decir, story. madre mía, qué And I say, guay la historia que nos trae Joey. pretty boring. No, realmente soy un poco aburrido, la verdad. Second of all, I don't Y know. como segundo I punto, no just lo want to sé. do is Lo stick with único que this quiero text. hacer es This is compartirte lo good que enough. dice este This libro. is, Esto es lo wow. suficientemente bueno. Esto You es have that moment? You admirable. read it and say, wow, ¿Te ha what? pasado que estás This is leyendo algo y dices, amazing. madre mía, esto And es that's una what locura? we want to be people who Y are looking for queremos ser leaders who are gente y content tenemos with que the buscar word of líderes que God, están contentos con la not palabra with de the Dios, stories. no con las Right? historias, ¿vale? We want to see leaders Queremos who ver are willing to líderes que están walk. dispuestos There's a lot of leaders out a there, a lot of aconsejar. tweets out there Hay that muchos sound great, líderes, muchos feel tweets que good, son para que te tell you how sientas to bien, live your para life. animarte, para Those are consolarte, warm. cómo vivir la And vida, we pero need no to te be the warm. advierten, no te How do we do aconsejan y necesitamos ser You? advertidos. ¿Y tú? It doesn't feel good to be ¿No se warm. siente bien cuando recibimos una advertencia? We need to be looking Pero for leaders who are necesitamos not just buscar there to make líderes que popular no decisions. solamente están This buscando church tener convertidos, reaches the sino lost. This church discípulos. doesn't Esta just call iglesia leaders. alcanza al This church perdido. raise up mature Sí, followers of y Christ. también está levantando líderes maduros en Cristo. If we navigate, we're not only Al figuring out who navegar, to listen to, but who to be ourselves. no solamente Each nos of you preocupamos de a is a quiénes minister. escuchamos, You know sino de that? nosotros mismos. Cada I uno don't de know what that word ustedes minister means to you. es un Let's talk about ministro. servant. Each Es of un you is a siervo, servant cada of uno Christ. de You ustedes es are un in siervo Him. de You Jesucristo. Si follow estás en Él, Christ. si sigues You a have Jesús, inherited tú a has ministry. If you don't know what heredado that un is, we're going to ministerio. tell us Y si no right sabes qué in es here. esto, te lo voy a decir de una Wherever you're manera muy at, simple. Donde quiera que wherever te you find encuentres, yourself in donde quiera life, que te your home, encuentres en your la vida, office, tu your casa, tu neighborhood, your oficina, cafe, tu you are barrio, called tú to be a eres servant of llamado a ser Christ. un siervo de Cristo. So what Paul's saying he Y lo does, que that's what Pablo he's está supposed to do. diciendo aquí es lo That's que what tú I'm tienes supposed que to do. estar That's our haciendo. job. Ese es nuestro trabajo, All right. ¿vale? Second identity, La segunda sufferer. identidad, Paul sees himself el que not only as a sufre, sufferer, alguien que but a sufre. servant, but a sufferer. Somos Someone who llamados a ser suffers. siervos y también And a as followers of sufrir. Christ today, that's our calling. It's Es part of our nuestro calling to llamado, es suffer. parte de nuestro llamado ser Take that in. sufridos. Part of your Asimilen esto, calling in parte de tu Christ llamado en is Cristo to es suffer. sufrir. Verse 24. Versículo Now this is 24. confusing, and I Y want to unpack esto this puede ser clear as I confuso, can, pero and quiero simply as I decirlo de la can. manera But más it's a very clara y más challenging verse, verse simple, pero es 24. un Now I versículo que nos rejoice in my desafía. suffering for your Me sake. There it alegro is. en mi Suffer. sufrimiento por causa de He's rejoicing. vosotros. And in my flesh I Y fill voy out what is completando en mí lacking mismo in lo que falta de Christ's las aflicciones de affliction Cristo for the body, that is the church. en favor de su cuerpo, que es la iglesia. This is confusing because Esto it es appears confuso that Paul porque is pareciera saying que aquí está that there's diciendo something Pablo que lacking in hay the algo Lord que Jesus' falta en el Señor suffering, Jesús, en su his sufrimiento, affliction. en sus aflicciones. But we know that's not true. Pero sabemos que eso no es We verdad. know that the Lord Sabemos que el Jesus, when he Señor came, Jesús cuando when he vino, died, cuando when he rose murió, again, cuando when he resucitó, interceded for us, cuando intercede por he did his nosotros, work Él perfectly, hizo su obra completely. de manera There perfecta y was nothing completa. wrong with No it. hubo nada And it didn't fall equivocado. short, Y right? no se quedó He corto, came with a purpose sino que vino from con the un Father, and he propósito did del Padre exactly e that hizo purpose. He exactamente, accomplished cumplió completely his mission, exactamente su right? He misión didn't y fall su short. propósito. So what does No se Paul quedó mean corto. here? Entonces, ¿qué When nos he está says diciendo filling Pablo out what's aquí? lacking. Well, remember that Jesus
¿Se acuerdan que Jesús vino y después ascendió de vuelta al Padre y nos dejó con una encomienda? Lo que falta no es su obra, sino que lo que falta es la exhibición, la manifestación de su obra a las naciones. Sus aflicciones fueron para llamar a las naciones hacia Él. La parte que falta es mostrar a las naciones el sufrimiento de Cristo. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo hacemos eso nosotros hoy? ¿Cómo hacía eso Pablo? Pues como Dios lo ha hecho en su plan, es que nosotros mostremos los sufrimientos de Cristo a través de nuestro sufrimiento. Eso es lo que significa cuando Pablo dice que tenemos comunión con Cristo en su sufrimiento. Filipenses 3, compartimos sus When we sufrimientos cuando suffer nosotros sufrimos. in the cause of En obedience la to causa Christ, de la obediencia a we Cristo, exhibit nosotros exhibimos Christ. a Cristo. And through that, Y a través that's de God's eso, plan, ese es el his plan de means Dios, es to el let medio others por el show others cual the glory of Christ. otros pueden ver la gloria de That's Dios. completely opposite of Y what es we think it is. completamente lo opuesto a lo que habíamos pensado, ¿no es así? Completely. Totalmente. So Paul is in prison. Entonces Pablo estaba en Okay, la what kind of suffering prisión. are we talking about? Well, ¿De qué sufrimiento estamos Paul's in hablando? prison. Bueno, So Pablo just to estaba be en la, clear, en la cárcel. following Para, Jesus and para que nos obedience quede means claro, one, you la get in trouble. obediencia a Dios significa que en ocasiones vas a tener You're problemas. gonna be mocked. You're gonna get in A lo mejor te trouble. vas a Maybe burlar, you're gonna be kept se van from a a burlar de relationship ti, or a a lo promotion. mejor va a haber problemas en But tus Paul knew he didn't relaciones, want to lose his job. no te va a permitir tener una promoción en el Secondly, Paul trabajo. worked really hard Y el to take segundo punto photos es of que struggle. Here's the Pablo thing. trabajaba Following Jesus and path of arduamente, obedience means hard work. trabajar It duro. means hard work. What does Trabajar taking pictures duro es mean? lo que significa. No It's not gonna happen overnight. esperes que el ser siervo del Señor Normally, God does not just te permita fruit tener las in your cosas life. muy fáciles. No viene como arte de magia, God puff, works fruto, through you, sino que a slowly, través de ti, day by day, incrementally, lentamente, día for his a purposes. día, It's hard work. Él empieza a obrar sus propósitos en Paul ti. faced opposition. Here we see he's facing opposition. Aquí vemos que False Pablo teaching. enfrentó And the same will oposición happen with you. de falsos Paul and Christ maestros. faced rejection, Cristo being shoved enfrentó aside, rechazo, ignored, fue forgotten, mocked. ignorado, olvidado, se So where's the burlaron joy de in él. that? Entonces, ¿dónde está el gozo ahí? Paul says, I rejoice in my sufferings. Pablo dice, me alegro en mis Well, the sufrimientos. joy in that is we get to El first gozo work with Christ. Isn't it es que amazing podemos to trabajar con fellowship with Jesus Cristo, in his tener sufferings? comunión con Cristo en este sufrimiento. Isn't that No es amazing when we come back and say, asombroso I'm suffering cuando digo, in estoy and with Christ? sufriendo con Cristo, And en being part of Cristo, God's y puedo plan. ser parte del plan de Dios? What a privilege Qué to be part of privilegio God's plan ser to draw his parte del plan people de to Dios y himself. atraer a la gente a Él. It's a very reason to say thanks, isn't it? So Paul aimed to be a Entonces faithful Pablo servant sufferer. habla de Okay? ser un siervo fiel y But here's the key. sufrido. Pero aquí Paul está el didn't just kit. make this up. He's Pablo not no just se lo saying, well, that inventó, impressive. no lo dijo Rather, he's looking to his para Lord and saying, impresionar, what sino que was él the está diciendo, identity ¿cuál of the era la Lord identidad Jesus? del Señor Jesús? And you know what? ¿Y sabes qué? The Lord El Jesus, when he Señor came Jesús, to earth, cuando vino a la tierra, he was king of all, right? era He el rey holds de all things todo. together. Él lo tiene todo en He's the sus source. manos. He's Él es exalted. la And then he fuente, Él came es to earth, exaltado. Y luego vino a humble, la tierra, se humilló, needy, dependent, padeció, a era baby in a dependiente cuando manger. era un bebé en el That's what he came. pesebre. Así fue como He vino. came as a servant Vino como un siervo to his people. a su He came to pueblo. seek and save and to serve his people. Vino a servir So a su Paul is pueblo. Entonces imitating the Lord Pablo está Jesus in his imitando al identity. But he Señor didn't Jesús just en want to su serve, he identidad y no came to solamente a suffer. servir, sino a sufrir. The Lord Jesus El Señor entered our Jesús planet vino a to nuestro die. planeta a morir. And if the Lord Y si el Jesus, Señor that's his Jesús, esa es identity, su shouldn't it be our identidad, identity? ¿no debería ser también nuestra Isn't that identidad? right ¿No es lo for us as correcto para followers of nosotros Him to como assume the seguidores same de Jesús identity as asumir Him? la misma Isn't that identidad? fitting? ¿No Because es, the encouragement no es today, you, if you follow lo que Christ, corresponde? Si tú you sigues a have been Cristo, called by has sido Christ llamado por to Cristo imitate Him a as a imitarle servant como and as a siervo y sufferer. como siervo sufrido. I just want to Solo close here with quiero one final cerrar thought. con un I told you, I pensamiento said, final. look for you as you read this passage Al leer este pasaje, to look for how the
cómo, te pido que busques e You know, identificar Jesus, cómo he este pasaje came, magnifica he was a obedient, he Jesús. suffered, went Él back to fue heaven, left us obediente, his spirit. sufrió, volvió al cielo, But you know he's coming nos dejó a back. su Espíritu Santo, pero ¿sabías He's que va a coming volver? back. Va a He will volver, appear one va a day aparecer un día for us. para And do you know what nosotros. his identity will be then? ¿Y sabes cuál será su identidad entonces? This is mind Y blowing, esto what te I'm va about to share. a volar la This is from mente. Luke. I want to just share from Luke Quiero chapter compartirles de 12, verse Lucas 27. I'm capítulo just going to 12, read this 27. for Les you voy a leer very esto simply. para I'm going to ustedes, read this al for you. 37. The Lord Jesus El is Señor saying, Jesús look, está diciendo, stay dressed, be ready for me coming vístete back. y And he says this, mantente verse 7. listo. Y en el Blessed are versículo the 37 servants, dice, that's us, who the bienaventurados master, son los that's him, siervos cuyo can't amo, wait ese es till Él, he comes. están listos cuando Él venga. Don't just wait around No when he's solamente coming. We don't esperes quit our job and say, oh, he's la coming, I'm going venida to del just sit Señor around and do nothing. Jesús. No, no. No Be alert. esperes estando Be doing his sentado y work. sin hacer nada. No, And blessed mantente are you when the alerta, master comes and sees you haciendo awake. su obra. Now listen to this. Y escuchen Truly I aquí. say to you, he, Ciertamente os Christ digo que Jesus, Cristo will dress Jesús himself for se service. vestirá a sí He will mismo dress para himself for servir, service se and vestirá a have sí them mismo para recline at the servir table and he will come and serve y them. vendrá a servir la mesa para ellos. I've been thinking about this a lot. He estado pensando en esto I'm writing a mucho. poem about it. He escrito un poema al respecto. Imagine one day the Lord Jesus comes back. It's going to Imagínate que happen. un día vuelve el And Señor he's Jesús. coming Eso va a back to pasar rescue his people y from va a all venir a right. rescatar a su pueblo. What do you think is going to happen? ¿Y qué crees que va a In those days, suceder he's going to en inherit esos días? your eternity. He's got a room La, prepared for la, la you eternidad specifically. tiene una habitación preparada para ti Do específicamente. you know the posture he's going to take as a ¿Sabes la conquering postura que va a Lamb of tener? God? You know the posture he has towards his ¿Sabes church? cuál es la postura que él He's a tiene? servant. Él es un siervo. The text says that El texto we dice can imagine que being in the podemos presence of, there he is, imaginar there's the Lord Jesus. Can you estar see en la him? presencia del Señor. Mighty, Él es conquering, glorious. poderoso And he says, sit down. y dice Sit down at the table. I take my seat. You take your que seat. nos The next invitará a la seat. mesa When we sit down, what's going to y happen? cuando nos sentemos, ¿qué va a Maybe he'll suceder? call me to serve him, right? He'll sit at the head of the table, right? Se va a sentar a Fred, la Peter, cabecera de la Paul, mesa. they'll serve and Jesus will command, right? No. Imagine sitting there and you look up to the Imagínense Lord Jesus sentarse thinking, ahí, ver what's al going to Señor happen? Jesús And the pensando qué Lord es lo que va a Jesus puts suceder y el on an Señor apron Jesús se pone un delantal and he walks behind you and he y says, camina hey atrás de ti y Joey, te dice, hey Joey, colgado, café con leche o americano? What do you want? ¿qué es lo que Whatever, Fred. quieres? Estoy What do you sirviendo want? las bebidas. ¿Qué es lo que quieres? Y This yo is diría, ¿qué? completely opposite of Esto what es I totalmente lo imagine. opuesto a lo que pensaría que You're not sucedería. going to lay my crown at your feet and support Yo you voy sit a, down. voy You're a going to serve me? He sentarme, says, tú listen to me, siéntate, yo te Joe. voy a servir y me va a decir, Joey, escúchame. The Lord Jesus El Señor is Jesús glorified in es serving us. glorificado It al magnifies servirlo. his glory in serving us. Se magnifica su He will gloria never, al ever servir relinquish y that right. nunca va a You dejar know ir why? ese derecho. ¿Por Because qué? there is no eye, Porque no and hay, no eye has seen, and no, no ni ear ojo has ha heard visto, ni of a oído God ha like oído him lo que who works Dios and que serves obra y those who wait for sirve a him. aquellos que You know esperan what en Él. distinguishes the Lord ¿Sabes Jesus qué es lo que from distingue al everyone Señor else? Jesús de cualquier otro? This, that Esto, he comes que Él viene to continue to a offer himself to continuar us. And if he'll do that with us today, ofreciéndose por would he not do that nosotros. now? You say, I don't know. ¿Y Would he do that for me? crees que lo hará por mí? Yes. Sí, He's doing it right now. lo está haciendo ahora mismo. Se está ofreciendo a sí mismo para He's ti. offering himself. Se está He's ofreciendo a sí offering himself mismo to you para for ti. eternity. Y se ofrece a ti mismo, se ofrece a sí mismo I para la love the Lord eternidad. Me Jesus. You? encanta. Amo al Señor Jesús. ¿Y tú? Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, we are speechless in the thought estamos asombrados con el pensamiento serve us. de que tú nos sentarás a la mesa y nos servirás. And how distinct Estamos asombrados y sin palabras de cómo wonderful you are. You eres tan maravilloso, are so impressive. eres tan impresionante. And we're also challenged Y this estamos siendo morning to walk desafiados the esta same mañana steps a as you walk. caminar, If a you seguir los have that mismos posture pasos of que tú has suffering hecho, esa servant, postura de siervo sufrido. Y como nosotros debemos de tener esa postura
como individuos, como iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir tus pasos. Help us to remember that what Ayúdanos you've a given us is not recordar for our glory, que but lo for your que tú glory. has hecho no es para nuestra gloria ni para nuestro Help us bien, not sino to que es para tu live in gloria. your kingdom, but Ayúdanos to a live in vivir yours. en ti y no edificar nuestro propio Help us reino, to be sino ones a who magnificarte a ti. go, Ayúdanos a yes, nosotros a listen, que al ir yes, a we casa do reconozcamos, have sí, que a somos job pecadores, to pero do. que nos has dado Help us to be un faithful trabajo. wives, Ayúdanos a stewards. ser fieles And administradores de Father, lo God, que we nos has just dado. worship you. We Y can't te wait for you to damos come. la gloria a ti. We Te love our alabamos. grandparents. Te amamos, We worship Señor, you. y te alabamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.